Seguimos en vivo, estamos en este programa que hemos dado en llamar Ciudad Viva porque precisamente trata de todos estos temas que suceden en la ciudad en el día a día. Y si algo pasa es esto de la sexualidad de nuestros adolescentes, que en los temas buenos y en los temas malos, lamentablemente, lo vemos a diario en los informativos. Por eso hablar de educación sexual es importante y en lugares que tienen la credibilidad como los institutos de formación de niños y adolescentes es mucho más aún. Estamos recibiendo con muchísimo gusto a Mariana Sanabria, que le hablábamos, le deben decir Sanabria todo el tiempo, y a Nicolás Sosa. Ellos son profesores de enseñanza secundaria, biología, filosofía. También son educadores sociales y son docentes de Sexur, una de las dos instituciones que forma a educadores sexuales en nuestro país. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Yo decía en la presentación que por allí, por el 2004, es cuando el tema de educación sexual en la educación formal empezó a conversarse, pero recién en 2006 se forma la comisión de la ANEP, ¿es así? Correcto. Y hoy por hoy, ¿cuál es la realidad? ¿Cómo está la educación sexual hoy en nuestros liceos? Dentro de educación media trabajamos, cada liceo tiene una figura de referente de educación sexual, que tiene una carga horaria de 10 horas para atender a toda la institución. ¿En los 3 turnos? En los 3 turnos, sí. O los 10 que horas. Sí. Es bastante poca la carga. A su vez, como es una persona sola también, si bien se trabaja de forma articulada con el equipo, si es que lo hay, algunos liceos no tienen equipo multidisciplinario, nada, es desde esa carga horaria, sí, pero todos los liceos tienen su referente de educación sexual. Es una de las reivindicaciones aumentar el número de horas, porque esto que estábamos diciendo no precisa mayor análisis. 10 horas para los 3 turnos de un liceo. Para los 3 o 4 turnos en algunos casos, y también no hay que olvidarse que el rol de referente de educación sexual supone un trabajo articulado con la comunidad también, es decir, trabajar con familias, trabajar con docentes, trabajar con estudiantes, es decir, que de alguna manera estamos en un eje donde estamos constantemente atendiendo situaciones y emergentes que también a veces dificulta un poco el trabajo más progresivo y vamos como al cortafuego, ¿no? Es decir, a un taller puntual o una situación puntual o a determinadas situaciones de violencia que se presentan en las instituciones que requieren la presencia y la acción urgente de la persona que está en el rol. Y hacerlo en un marco de coherencia, ¿no? Ustedes decían, atender lo que se hace bien, atender lo que se hace mal, y en ese sentido también es importante estos talleres que dan para docentes y esta formación en educación sexual que se da a nivel de adultos, ¿no? Sí, sin duda, es súper importante y aparte da ciertas garantías respecto de la importancia de la existencia de la educación sexual en distintos ámbitos, no solo en la enseñanza formal, sino en otros ámbitos y espacios informales que requieren la presencia de personas formadas. Es decir, que de alguna manera reivindicamos la importancia de la formación en ese sentido y que no cualquier persona puede ser educador o educadora sexual sin más, sino que requiere una formación y una especialización. Y es útil para todos los ámbitos, porque en Sexur recibimos gente, no solamente docentes, gente que ya se dedica a la educación, sino profesionales de la salud, de la psicología, de ámbitos que decimos nada que ver, pero en realidad tiene que ver, como, no sé, la arquitectura, el cine, de todos los ámbitos en realidad. Y en todos los ámbitos la educación sexual viene a traer sus aportes, ¿no? Súper necesarios. Ustedes que son testigos privilegiados de esa necesidad, de ese interés, ¿ha crecido? Sí, un montón. Totalmente. Cada vez hay más interés. Sobre todo hay urgencia. ¿No? Hay urgencia porque no tenemos que olvidar que el ámbito de la dimensión de la sexualidad es un ámbito que florece en todos los espacios, que nos es inherente, ¿no? Entonces, por más que a veces digamos, bueno, la educación sexual tiene que ver más o con la docencia o tiene que ver más con ámbitos específicos a la sexualidad, a las ciencias humanas o la biología o la medicina, no es privativo de ningún campo y de ninguna circunstancia. Entonces hay como una emergencia respecto, eso se ve en los chiquilines y las chiquilinas con los talleres lo que traen, las preguntas, dónde buscan, qué quieren saber, ¿no? Esto se ve clarísimo. Quiero ir específicamente ahora a hablar de ellos, de ellas, que son los protagonistas, ¿no? Estos adolescentes que son unos distintos a los que aquellos 2004, 2005, 2006, de cuando se empezó a evidenciar la necesidad de este tipo de educación. Pero quería enfocarme en eso que vos decías de apagar incendios, porque generalmente uno ve estos talleres cuando hay una situación de violencia sexual o en un centro educativo cae como una bomba, una situación que golpea a todo el colectivo. Tiene también
de trabajo de prevención esta educación, Sí, ¿no? intentamos justamente, creo que parte de estos reclamos que nombrábamos hoy tienen que ver con poder funcionar más allá de la lógica de apagar incendios, ¿no? Como poder hacer un trabajo de base, que para eso es que se necesitan más horas, más llegada, más incidencia, ¿no? Pero justamente poder ir más allá, que obviamente siempre estamos atendiendo emergentes, ¿no? Sí. Pero poder hacer un trabajo como más Pero profundo. hablábamos fuera del micrófono, ustedes me decían que lejos de crecer este número hay en esta administración como incluso menos fuerzas para estas reivindicaciones que ustedes están planteando. Claro, porque como no, en realidad no se ha logrado una estabilidad mediante los concursos, es decir, acceder a efectividad, ¿no? Como una cuestión más estable en el cargo, que de hecho no es un cargo. Lo que sucede es que año a año, lo que sea que decidan las autoridades que están en el momento, va a pasar. Entonces, para el 2023, por ejemplo, no sabemos si vamos a estar, si van a ser 10 horas en cada liceo, si va a ser menos, si va a ser más. Si van a seguir trabajando en el mismo centro educativo. Eso siempre elegimos año a año. Podemos cambiar si queremos, pero no sabemos ni si vamos a existir como rol. Más fuerte aún. Más fuerte todavía. Sí. Ahora sí, me gustaría abocarnos a ellos, a ellas, a los adolescentes, que son distintos y que hoy por hoy tienen en los celulares un montón de información, pero quizás no de calidad, como decías. Sí, sí. Y bueno, el acceso a la educación sexual hoy tiene algunas vías como bien claras, sobre todo en las adolescencias, y los usos de las tecnologías de información y comunicación, eso lo facilitan, ¿no? Por ejemplo, series, ¿no? El consumo de series que tengan un contenido muy vinculante a la sexualidad son una forma de generar un cierto vínculo, un acercamiento a qué es esto de la sexualidad, qué le pasa a mi cuerpo, qué siento, cómo se tiene una primera relación sexual. Y después otro aspecto fundamental es el consumo de pornografía, ¿no? Es decir, que cada vez más los adolescentes y preadolescentes tienen acceso a la pornografía, ¿no? En las distintas búsquedas que hacen por internet, porque es de alguna manera de acceso libre, ¿no? Entonces también creo que ahí el rol del educador y la educadora sexual tiene un énfasis fundamental para poder no restringir, porque no podemos controlar y no es la función tampoco ni la finalidad controlar lo que los adolescentes consumen, sino que de alguna manera es promover y promocionar ciertos hábitos saludables de poder elegir, de poder entender qué es lo que estoy viendo, a qué me estoy enfrentando. Sí, pensamos a la educación sexual como un acompañamiento, ¿verdad? En esto de que, bueno, el mundo es el que es, las prácticas que tenemos son las que son, pero que puedas tener este elemento que te permita discernir, ¿no? Como en esto de la pornografía, que es tan específico, diferenciar entre la ficción y la realidad, ¿no? Poder saber que nuestras interacciones sexuales pueden ser mucho más ricas, como salida de esos libretos tan muchas veces violentos incluso. Entonces es un montón el trabajo que se nos plantea. Y esa decantación, ese acompañamiento, ¿es una de las demandas de ellos? ¿Qué surgen en esos talleres que ustedes dictan? ¿Qué les interesa? ¿Qué les preocupa? Bueno, diversidad de temas, ¿no? Lo interesante es que si hay algo que interesa es la dimensión de la sexualidad en su completitud. Todo lo que uno le lleve sugiere un interés, hay un interés, un enganche, ¿no? Pero siempre hay temáticas mucho más puntuales. Una de las temáticas que aparece fundamental es, bueno, la utilización del lenguaje inclusivo como una preocupación en esto de poder nombrar identidades que no se identifican con binarios masculinos y femeninos, por ejemplo, personas que se autoidentifican, adolescentes no binarios. Ese es uno de los temas. Después cuestiones vinculantes también a la identidad, a la construcción de identidad y la convivencia en los centros educativos respecto de la diversidad de identidades trans, identidades y género, ¿no? Entonces, de alguna manera hay como una preocupación y una demanda, ¿no? Hay una pregunta, hay un interés puntual de acercarse, decir, bueno, queremos esto, nos interesa eso, nos está pasando lo otro. O sea que desde ese punto de vista hay un empoderamiento y creo que en parte tiene que ver mucho con los movimientos sociales, sobre todo los movimientos feministas y de diversidad sexual que han hecho que las nuevas generaciones se empoderen del interés por la sexualidad que tal vez en nuestras generaciones era algo más solapado o inexistente, ¿no? Entonces es súper importante como por ahí. ¿Vos querés agregar algo, algún tema que Sí, un interés que surge mucho en estos últimos tiempos es también en esto de la diversidad, tomada como en sentido amplio, la diversidad corporal también. Como mucho esto de poder sentirnos bien con nuestro cuerpo, de qué plantea el mundo como estereotipo de belleza o como ideal de salud, están así, como esos debates también
aparecen, que creo que son buenísimos, ¿no? ¿Y qué no les interesa? Porque muchas veces desde el mundo adulto intentamos que eso que nos preocupaba a nosotros, si a ustedes les parece que hay temas que ya no, imagínense desde el rol de preguntar, ¿no? Sí. Aquellas cosas que me interesaban en mi adolescencia no son... Yo diría que las cuestiones más higienistas, que es el modelo que estamos más acostumbrados y acostumbradas, ¿no? De las infecciones y los anticonceptivos y como toda esa parte, siento que es una información que ya se tiene y que en verdad, o no, muchas veces no, pero se accede más fácil. Sí, y que hay, claro, y que ya hay una noción de que, por ejemplo, en el uso, pensando en el preservativo, por ejemplo, inciden muchas otras cosas que no tienen tanto que ver con saber cómo se coloca, sino muchas veces modelos de vinculación, los propios mandatos de género, etcétera. Entonces, lo que no les interesa es más como lo de siempre, lo memorístico, saberse los nombres de las ITS, no les interesa esa parte más. Espacio de reflexión. Sí, ¿no? Tienen espacio de reflexión de pareja, amor, cómo sé cuando estoy enamorado, enamorada. Traen esos temas maravillosos. Me di cuenta que hay mucha risa. Sí, total. Total. Es necesario. Es necesario. ¿Y cómo se hace para combinar todo eso? Porque ustedes están hablando de educación sexual, se están sonriendo y están hablando y están mostrando esa pasión que se tiene por la docencia, ¿no? Y por enseñar y construir con el otro. Pero también se está haciendo en lugares en los que es difícil. Lo hemos sabido a partir de coberturas de noticias, no desde adentro, pero de que un centro educativo o un grupo de padres junta firmas para estar en contra de determinado taller que se brindó. ¿Cómo se hace para unir esos otros pilares de la construcción de la... Complicado. Y una de las cuestiones principales ahí es siempre contextualizar, ¿no? No podemos homogeneizar y decir que todas las instituciones abordan de la misma manera o tienen las mismas pretensiones del rol que llevamos adelante. Tiene que ver también, ¿no?, con cuestiones vinculadas a las familias, cómo las familias inciden en las instituciones educativas. Entonces eso determina de alguna manera el trabajo, los intereses, pero sí, en algunas comunidades la incidencia religiosa es mucho más fuerte. Entonces eso también predispone a que hay más resistencias o que se genere esto que vos decías recién, ¿no?, el debate de poder establecer, bueno, a quién le compete la educación sexual, si es una cuestión de valores y familia o de institución. Sí, sobre la sexualidad todavía recae esa mirada de que es un asunto privado, ¿no? Como que todos los demás temas está bien que se trabajen en el liceo o en la escuela, pero la sexualidad es un tema para la casa, ¿no? Como que aún hay un sector de la población que piensa eso y que de hecho se han organizado, hay un proyecto de ley para cambiar el funcionamiento de la educación sexual y que la comunidad pueda decidir quién la imparte, ¿no? Que eso diluye como esto de que hay que tener cierta formación, como que no es cualquier persona. Entonces sí, hay que entrar en diálogo, ¿no?, con esas personas para incluirlas hasta la medida que se pueda también. Sí. Partimos de lo general del plan, fuimos a lo particular, los chiquilines, y tenemos que volver a lo general, porque quizás sería una solución esto de que los planes de la estabilidad, por ejemplo, de este tipo de educación, de esta área de la educación, esta estabilidad, este formateo distinto. Sí, no sé si le llamaría solución, pero sí sería realmente una parte muy importante, muy fundante de nuestro trabajo para lograr un programa nacional de educación sexual más robusto, con más incidencia, que no dependa tanto de la realidad concreta de la institución, de si te reciben, si hay apertura o si no, sino que haya un consenso nacional de que esto tiene que estar. Nosotros les queremos agradecer mucho la presencia acá. Hablábamos fuera del micrófono, tienen que ser un libro de cabecera para nosotros los periodistas que tampoco a veces sabemos qué precisan nuestros adolescentes. Totalmente. Así que muchísimas gracias por estar. Gracias a ustedes por el espacio. Por favor, nosotros nos vamos fuera del